¿Qué tal, habitantes de Tatooine? Vamos con la reseña del tercer capítulo de Skeleton Crew, así que dentro intro. En líneas generales hemos tenido un capítulo bastante espejo. Hemos tenido un principio de capítulo en el que hemos tenido bastante aventura en esa escena de escapada de Puerto Borgo. Después hemos tenido una escena un poco valle en la que la trama se ha ralentizado un poco, pero en la que hemos averiguado algunas cosas, tanto en la nave como en el planeta donde vive este personaje nuevo, Kim. Y después hemos tenido otra subida de acción en la que tanto los niños como Yod han escapado de la mala, aunque no es la mala, el malo parece ser que es Yod, pero hemos tenido una escena en la que escapan. Así que hemos tenido un capítulo bastante espejo con mucha aventura y mucha información. Como digo, hay mucha información, sobre todo en la escena del planeta donde está Kim. Ahí tenemos esos planos estelares que tienen mucha información, también las pantallas donde estaba trasteando ese personaje medio búho, también tenía mucha información, pero estaba obviamente en Aurebes, así que en un próximo vídeo echaré un vistazo a todo ese texto, intentaré traducirlo y si veo que hay algo interesante os lo contaré. El capítulo comienza de forma bastante interesante, porque aunque comienza con la trama de los padres, que parece que son unos personajes secundarios, creo que su trama va a tener mucho más peso del que parece en esta serie. Tenemos a los padres que están reunidos en la casa de la madre de Fern y están discutiendo qué hacer con lo que ha pasado con los niños. En eso llega un droide de seguridad y les dice que básicamente no pueden hacer nada. Este droide les habla de un tal supervisor y han hablado varias veces de ese supervisor, incluso la madre de Fern dice que va a pedir una audiencia con ese supervisor, pero no hemos llegado a ver a ese personaje. Me da la sensación de que están hablando mucho de él y que están creando una intriga sobre ese personaje, porque ese personaje puede que sea alguien importante en la trama. Alguien importante no necesariamente porque sea un personaje conocido, que si lo fuera pues ya sería la rehostia, sino porque creo que ese personaje sí que va a saber qué es lo que está pasando en ese planeta. Por eso digo que la trama de los padres, aunque parezca una trama secundaria, creo que es muy interesante. De hecho, a mí casi me intriga mucho más que la trama de los niños, que también es interesante, es divertida, pero no es tan misteriosa, o por lo menos no es tan misteriosa como la parte de los padres, que siendo los adultos deberían conocer un poco más, se supone. Entiendo que los niños hayan a lo mejor podido oír hablar de Alderaan, pero que no sepan que ha sido destruida. Tampoco es una cosa que debería saber un niño, pero los padres me dan la sensación de que también están muy desconectados del exterior, entonces esa trama me parece muy interesante. Después de esa escena inicial volvemos a Puerto Borgo. Aquí tenemos ya a Yod y a los niños que han escapado de su celda. En esas escenas en las que los vemos paseando por esos pasadizos de la celda, de la cárcel, vemos una escena que es una clara referencia a Una Nueva Esperanza. Aquí vemos a Yod, en teoría, usar la fuerza para hacer un ruido y que los guardias se alejen. Esto es una clara referencia a la escena en la que Obi-Wan hace ruido para que unos Stormtroopers se alejen justo después de que él haya desconectado los campos de tracción de la Estrella de la Muerte. Mientras están escapando, tanto las niñas como los niños están en posiciones distintas. Las niñas creen que no pueden fiarse de él, pero los niños dicen que sí, que se pueden fiar de él, sobre todo Wim, que está emperrado en que Yod es un Jedi. Y eso es lo interesante, dice que Yod es un Jedi, que los Jedi son guardianes de la paz en el universo. Si os fijáis bien, Wim dice son los guardianes de la paz en el universo y en la galaxia, no dice eran, que es lo que debería haber dicho. Esto refuerza más la teoría de que la gente que vive en Tatooine viven en el pasado. Me refiero a que Wim no sabe que los han aniquilado, que los han extinguido y que los Jedi técnicamente ya no existen, y por eso habla de ellos en presente. Por eso digo que en ese planeta da la sensación de que no saben lo que ha pasado una vez que, por lo menos desde que Palpatine llegó a ser emperador, sino de antes. Una vez que han salido de los calabozos, vemos que tanto Yod como los niños se pasean, entre comillas, libremente por todo Puerto Borgo. Es una escena un poco rara, aunque luego Fern me da un poco la respuesta, o creo que la da, pero sí que es verdad que es una escena un poco rara porque los niños van paseando por allí como si nada. Ya se vio cuando llegaron a Puerto Borgo que allí niños precisamente no hay, así que creo que los niños llamarían bastante la atención. Entonces cuando estaban saliendo de ahí yo estaba pensando, y van por allí como si nada, me recordó un poco a la escena tan polémica de la serie de Obi-Wan, en la que Obi-Wan llevaba a Leia como si fuese un bulto debajo de la gabardina y nadie se fijaba en él. Pero como digo, Fern da un poco la respuesta, y cuando están subidos en la lanzadera, que ya van de camino al Onyx Cinder, Fern dice, ha sido demasiado fácil. Y creo que eso que dice Fern da la respuesta. Puede ser que Brutus haya puesto algún tipo de rastreador en la nave para que ellos lleguen hasta Tatooine y con ese rastreador los piratas puedan llegar a Tatooine
para encontrar ese tesoro. Una vez que tanto Yoda como los niños están en el Onyx Cinder, Yoda dice vamos a largarnos de aquí. Y los niños le dicen que no se van de allí sin ese M33. Yoda le dice que quién es y le dicen que es un robot que les ha ayudado. Los niños se emperran en que no se van a ir de allí y Yoda les dice bueno pues voy yo a rescatarlo. Y aquí vemos que efectivamente Yoda no va a rescatarlo porque quiera ayudar a los niños y porque sea un buen tipo. Va a rescatarlo porque sabe que si van los niños los van a apresar y si los apresan, Yoda se va a quedar sin el tesoro de Azati. Y aquí vemos que Yoda es un interesado. Vemos que no quiere ayudar a los niños, quiere ser ayudado por los niños. Es un poco como la escena de Homer Simpson. Tú me ayudas y yo soy ayudado por ti. Entonces Yoda va de vuelta a Puerto Borgo y va a esa especie de almacén de droides que supongo que conoce porque conoce el lugar. Y en esa escena tenemos varias referencias tanto a droides de la saga original como a droides de las precuelas. Vemos ahí a ese droide B1, a ese droide de batalla que cuando lo enciende pregunta si han ganado. En esa escena también vemos a un alienígena Easy Tip que parece ser que conoce a Yoda de anteriores aventuras. Bueno, aunque más que a Yoda quizá conoce a Silvo porque Yoda hemos visto que tiene varios nombres. También tiene, luego veremos que también tiene el nombre de Jack Carmesí. Vemos que como es un buscavidas supongo que se va cambiando el nombre para que al final no lo puedan reconocer o no sea tan fácil dar con él. El caso es que ese Easy Tip le pone algún problemilla y aunque no lo vemos en escena yo creo que se lo carga. Un dato curioso por cierto es que la voz de ese Easy Tip la pone Alfred Molina, que supongo que muchos de vosotros lo conoceréis por ser el Doctor Octopus en las películas de Spider-Man. Entonces volvemos a la nave y tenemos a los niños que siguen discutiendo si Yoda es un Jedi o no es un Jedi. Las niñas siguen diciendo que no y los niños siguen diciendo que sí. De hecho, Fern da varias referencias a cómo una persona puede utilizar distintos objetos o distintas formas de mover un objeto para simular ser un Jedi. Dice que puede utilizar desde campos gravitatorios hasta imanes, etcétera, haciendo referencia al personaje de Haya Estría, que es el buscavidas que vimos en la serie de Obi-Wan Kenobi que se hacía pasar por Jedi. Incluso hace referencia al tema de usar hilos, que es lo que haría un mago en la vida real. Y entonces ya en este tramo del capítulo vemos como Yoda vuelve a Onyx Cinder en esa escena que es bastante ridícula, cómica. Yo es que la verdad me la he imaginado como si fuesen barcos de verdad en el mar y en realidad Yoda fuese en una barca de remos, el resto de los piratas fuesen también como en barcas de remos y es una escena muy absurda en la que Yoda va remando deprisa, se va chocando con otras barcas y al final consigue llegar al barco grande. Es una escena que es bastante ridícula, pero bueno, dentro de esta serie ese alivio cómico queda bastante bien. Y una vez que llega a Onyx Cinder consigue, después de conseguir desamarrarse de ese cable de combustible y de destrozar muchos barcos de los malos, que no sé si lo hace sin querer o queriendo, la verdad no me queda muy claro si es simplemente que en ese afán por intentar huir la lía parda y destroza todos esos barcos, o si hace adrede esa maniobra de dar vueltas para destruir todos esos barcos y escapar. Y entonces tenemos esa escena de salto al hiperespacio sin calcular coordenadas y a lo bestia, como podría hacer Han Solo, como podría hacer, no sé si lo hacía Poe Dameron en la trilogía de secuelas. Creo que también había momentos en que saltaban al hiperespacio de forma arriesgada y casi sin calcular, que sea lo que Dios quiera, y viajan por el hiperespacio para llegar donde está Kim. Durante ese trayecto, que en teoría va a durar varias horas, vemos a los niños que siguen discutiendo el tema de Yoda y también siguen discutiendo sobre el tema del supuesto tesoro. Entonces vemos a los niños que se preguntan por primera vez quizá de qué trabajan realmente sus padres, cómo se ganan la vida, y se dan cuenta de que todos los trabajos de sus padres tienen que ver principalmente con el dinero. Entonces los niños se preguntan si de verdad ese dinero es el tesoro del que hablan los piratas. Más adelante tenemos una escena en la que Yoda le dice a los niños que se vayan a dormir, que todavía queda un poco de viaje. Los niños se van a dormir, pero Cabe parece ser que no se termina de dormir porque está dándole vueltas a lo de si Yoda de verdad es un Jedi. Y ya llegamos al último tramo del capítulo en el que llegan a la luna donde vive este nuevo personaje, Kim. Una vez que bajan de Onyx Cinder para dirigirse a donde está Kim, Yoda les advierte de que tengan cuidado con ella porque puede ser peligrosa, porque puede ser que le clave un puñal por la espalda. Aunque en realidad lo que pasa es que Yoda sabe que él ha sido el primero en clavar ese puñal por la espalda y puede que ella se lo quiera devolver. Entonces tanto los niños como Yoda llegan a la puerta y tenemos esa escena con los típicos droides Ojo, que vimos por primera vez en el Palacio de Jabba, y ella se refiere a él como Jack Carmesí. Así como un pequeño paréntesis, Jack Carmesí es un personaje del antiguo canon, de lo que ahora se conoce como Legends. De hecho, si no estoy muy equivocado, creo que es de los primeros cómics, si no el primero, que salió como universo expandido. Así que Jack Carmesí puede que sea uno de los primeros personajes que se creó fuera de las películas. El caso es que no creo que este Yoda sea ese Jack Carmesí. Yo creo que simplemente es una referencia, igual que cuando Ezra Bridger dice que es Jabba el Hutt y el que no conozca a Jabba el Hutt pues se piensa que Ezra Bridger es Jabba el Hutt.
Entonces entramos dentro del edificio y vemos que se trata de una especie de observatorio espacial. Vemos que Kim de verdad está rodeada de mapas y que parece ser que es una entendida sobre mapas estelares, sobre planetas escondidos, etc. Entonces los niños le dicen a Kim que pertenecen al planeta At-Atin y esta flipa en colores. Entonces Kim va por una especie de mapa y les cuenta un montón de información y también nos la cuenta a nosotros que no sabíamos. Les dice a los niños que At-Atin fue ocultado al resto de la galaxia por algún motivo y que no existe ningún mapa que lleve a ese planeta. También les dice que había una serie de planetas, eran como unos 5 o 6, entre los que estaba At-Atin, que eran las joyas de la antigua república. En esta serie están jugando ambiguamente todo el rato con decir república, con no decir nueva república y con decir mucho antigua república. El caso es que esos conceptos me tienen totalmente confundido. Yo creo que los niños se piensan que viven en la república de los episodios 1, 2 y 3. Pero el caso es que viven en la nueva república, aunque ellos no lo saben. Pero sin embargo este personaje, Kim, les está diciendo que ese planeta es una joya de la antigua república. Y los alienígenas, cuando vieron esos datarios, esas monedas, también se refirieron a la antigua república. Pero ya no me queda claro si se están refiriendo a la antigua república en contraposición a la nueva república, que es donde viven ahora, o si se refieren a la antigua república refiriéndose a la High Republic, la época dorada que nos estaban contando en cómics y libros, que iba como unos 200 años antes del episodio 1. Entonces tengo la picha hecha un lío, no sé exactamente a qué momento temporal se están refiriendo con antigua república, república y bueno, nueva república sí, porque es la de ahora. En cualquier caso, en ese mapa que saca Kim hay mucha información, pero obviamente está toda en aurevés, así que en cuanto pueda le echaré un vistazo, intentaré traducir todo lo que pone y si veo que hay algo interesante os lo contaré. Hay una cosa que sí que me parece interesante de ese mapa y que creo que no está hecha a la ligera y que se relaciona con la primera escena, con la de los padres. En ese mapa a la izquierda podemos ver a una serie de personajes que están como adorando una especie de estrella. Esa imagen se parece mucho a la que tiene la madre de Fern en su casa. En ese mural que vimos hay también una escena en la que unos personajes están como de algún modo adorando como una especie de estrella. Así que de algún modo estos dos conceptos están relacionados. En cualquier caso, Kim les dice a los niños que va a intentar ayudarles a encontrar ese planeta y la única forma que tienen es dando información sobre el planeta. Kim empieza a buscar en su base de datos para intentar hacer una búsqueda, una reducción de posibilidades para encontrar ese planeta. En un momento dado, Jod le pregunta a Kim si queda mucho y Kim medio se le escapa que ya tiene la información y Jod, que no es tonto, se da cuenta de que Kim está intentando retrasarlos por algún motivo. Y al final Jod se da cuenta de que Kim los ha vendido. Así que Jod, como ya les había comido un poco la cabeza a los niños con que Kim podía ser peligrosa, les dice que esa gente que viene son unos secuaces suyos. Los niños no tienen otra que creer a Jod porque no saben que los de la Nueva República en realidad son los buenos. Así que Jod los convence para que vayan corriendo a la nave y huir del planeta, aunque Cabe no está del todo convencida y Kim le dice que si en algún momento tiene problemas puede recurrir a ella, así que seguramente más adelante volveremos a ver al personaje. Tanto Jod como los niños se echan a correr y consiguen llegar a la nave, pero los niños le dicen a Jod que si no les dice realmente quién es, que no sube. Los niños al final acaban desconfiando de él, han visto que está haciendo cosas raras y que encima se inventa nombres, tiene nombres allá por donde va. Así que le dicen que les diga de verdad quién es. Y Jod en realidad no contesta nada, les dice que es una persona como ellos, que es una persona que está perdida. Y Wim le dice que por lo menos no habrá mentido en que es un Jedi. Y él dice que en realidad en ningún momento dijo que era un Jedi. Y eso en parte es verdad, él no ha dicho en ningún momento yo soy un Jedi. Los niños, sobre todo Wim, han dicho tú eres un Jedi y él ha dicho pues bueno, pues lo soy porque me conviene, porque a vosotros os gusta que yo sea un Jedi y a mí me conviene para que me ayudéis. Y en cierto modo a lo mejor tampoco está mintiendo porque él a lo mejor no se considera un Jedi. Por la edad puede que durante la Orden 66 tuviera la edad suficiente para ser un Padawan como mucho. Entonces puede ser que no esté mintiendo en el sentido de que él nunca llegó a ser un Jedi. O puede que él simplemente sea sensible a la fuerza, haya aprendido a usarla y la maneje para lo justo y necesario para salir de situaciones. Entonces él mismo no se consideraría un Jedi, con lo cual tampoco estaría mintiendo, estaría diciendo una verdad a medias. Y ya por último tenemos esa última escena de acción en la que los niños van medio pilotando la nave y Jod va poniendo a cada uno en su lugar, tú disparas, tú pilotas para intentar escapar de esa situación. Esa escena la verdad que me ha recordado bastante a la escena de Finn y Rey, en la que Rey está pilotando el halcón milenario y Finn toma los controles de los blasters y dispara a la nave que lo está persiguiendo. No sé si es una referencia o simplemente pues a mí me ha recordado a eso. Y ya por último, una vez que los niños han conseguido escapar, tenemos esa última escena en la que sea la X, que yo por un momento pensaba que podría salir Carlson Teva haciendo un cameo,
tenemos esa escena en la que ese piloto le pregunta a Kim que dónde han ido, o si sabe dónde han ido esa nave, dónde ha huido, y Kim le dice algo así, una especie de si te lo digo tendría que matarte. Y hasta aquí la reseña del capítulo. Y aquí tenemos algo interesante para el siguiente capítulo. En teoría todavía quedan unos 5 o 6 capítulos, creo que eran unos 8 o 9, tenemos 3. En el siguiente capítulo en teoría deberían llegar a Tatooine, pero yo creo que no va a ser así. Si os dais cuenta, en realidad los niños tampoco han dado tanta información. Al final han dicho que están en un planeta como con una especie de nube por fuera, unas nebulosas, y poco más. No creo que Kim con esos pocos datos haya encontrado realmente a Tatooine. Tampoco creo que lleguen ya al planeta, porque entonces la trama principal, que es la de que los niños quieren llegar a casa, ya se habría solucionado. Y entonces tendrías que terminar la serie con otra trama que se la tendrían que sacar de la manga, o no tendría mucho sentido. Así que yo creo que para el próximo capítulo seguramente los niños acaben en un planeta que puede ser que se parezca, por lo menos exteriormente, a Tatooine, y sigamos con la trama de que los niños quieren volver a su planeta. De momento la trama se mantiene bastante interesante. A mí de momento estos 3 capítulos me tienen enganchado. Tenemos por un lado la trama de Tatooine, ese planeta misterioso en el que no sabemos qué está pasando, y que cuantas más en teoría respuestas nos dan, más preguntas nos surgen. Y por otro lado tenemos la trama de los niños, que es la más aventurera, que también me parece que es muy interesante y muy divertida. Así que por mi parte, de momento siguen teniendo un espectador. ¿A vosotros os sigue pareciendo interesante la trama? ¿Os interesa todo lo que hay alrededor de ese planeta misterioso? ¿Os parece interesante y divertida la trama de los niños? Dejádmelo en comentarios. Y por aquí voy dejando el vídeo. Como siempre, dadle like, suscribíos al canal, dadle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos, compartid el vídeo si tenéis amigos a los que les guste este tipo de contenido sobre Star Wars, y nos vemos muy pronto en las arenas de Tatooine. Que la fuerza te acompañe.